En este comité de crisis de hoy me voy a dar un gusto que hace varias semanas que la estaba reclamando, y es hablar con Marina Dal Poyetto. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mi interés en hablar con Marina era fundamentalmente, y lo hablábamos en su momento, porque tuve la oportunidad de leer su libro que se llama Tiempo Perdido. Y en realidad yo digo, para esta Argentina tan partida que tenemos hoy, leer un libro de esas características en donde Marina, junto con un politicólogo, Daniel Kerner, analizan lo que pasó, yo diría, como dicen ellos, creo en alguna parte del libro, la herencia de la herencia de la herencia, ¿no? Es decir, vivimos de herencia en herencia. Uno a veces cuando es chico, Marina, sueña con recibir una herencia, dice, la herencia que me va a salvar. Acá da la sensación que la herencia que reciben todos es una herencia que nadie quiere. ¿Cómo estás, Marina? Contame un poquito cómo nació la idea del libro y de qué se trata. Bueno, a ver, esto arrancó allá por fines de 2018. Yo había escrito ya por junio de 2018 un papelito, un paper, que se llamaba 2 años y medio de gestión, una mirada, que había aparecido a partir de un pedido que me había hecho un amigo que estaba en el gobierno en ese momento. Ya había arrancado la crisis y había arrancado con la pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo nos puede pasar esto? O sea, como muy sin entender dónde estaban parados. Eso surgió, de ahí surgieron unas hojas, esas hojas, Miguel Bay me recomendó que lo publique como un paper, y cuando lo publiqué como un documento, o sea, nosotros hacemos siempre prospectiva, pero cuando la suma de la prospectiva es una mirada al pasado. Cuando lo distribuí, Daniel Kerner, que él es un politólogo que trabaja en una consultora política en Estados Unidos que se llama Eurasia Group, es una consultora muy grande, siguiendo América Latina, él me ofrece, me dice, ¿por qué no armamos algo juntos con la mirada política y económica en simultáneo? Y a partir de ahí lo arrancamos. O sea, lo que pasa es que trabajamos al revés de como se hace siempre. En vez de buscar primero editorial y después escribirlo, nosotros lo escribimos y después buscamos editorial. Y cuando buscamos editorial, primero pasaron cosas, ¿no? Digamos, imagínate, parados a fines de 2018, todo lo que fue 2019, 2020, pero en el medio, digamos, las editoriales todas de alguna forma querían algo distinto, y un libro que trate de no tomar una de las posturas, ¿no? Digamos, no se posicionó en ninguno de los dos lados de la grieta. O sea, trató de entender qué es lo que nos pasó, como decís vos, la herencia, el manejo de la herencia, y el manejo de la herencia de la herencia, y como siempre lo terminamos en agosto. O sea, lo terminamos antes de las PASO, el 15 de En agosto, antes agosto de del las año PASO, pasado, el agosto del año del pasado, año claro, del pasado. 2021, con una frase que dice algo así como: llegamos al punto donde conseguimos quien lo publique, ¿no? Digamos, y la descripción del pasado inmediato se convierte en perspectiva. O sea, es como que el libro iba agregando páginas todo el tiempo a medida de las cosas que iban pasando, eh, pero fue un lindo trabajo. Y es un trabajo en realidad que, además de describir los hechos, va de alguna manera cuestionando el accionar de los dos gobiernos, de los últimos, sobre todo los últimos 2 años de Macri y los primeros dos de Alberto. Yo te diría que el libro arranca con un detalle bastante pormenorizado de la herencia que recibe Macri. Te diría que bastante, ¿no? Una descripción muy detallada, ¿no? Digamos, de la crisis energética que recibe, digamos, la dinámica cambiaria, de la venta de contratos de futuros, del mundo, digamos. Y si querés, uno decía la única herencia positiva, entre comillas, como algo irónico, que era la baja deuda que tenía el país con el mercado. Y yo en ese momento estaba convencida de que el gradualismo era la medida correcta. O sea, yo creía en el gradualismo. Yo hoy creo que no tenés margen para el gradualismo, y la principal diferencia que tenías en ese momento y hoy es que en ese momento tenías financiamiento el gradualismo. Hoy no hay financiamiento. Pero en ese momento el financiamiento, a mi juicio, se usó, y ahí es donde arranca el libro. O sea, el libro era una crítica, si querés. Por eso te decía, arrancó como un pedido de adentro. Alguien me preguntó, ¿qué nos pasó? ¿Qué Y hicimos entonces, mal? ¿qué hicimos mal? Por eso, entonces es un detalle bueno, de la herencia, de las primeras decisiones de gestión, de cómo se armó el gabinete, de cómo llegó Macri, ¿no? Digo, Macri llega ganando la elección, ganando el balotaje, donde el Congreso se había conformado en la primera vuelta electoral, con lo cual llega sin mayorías en ninguna de las dos cámaras,
llega con una sociedad demandando un cambio en los modales, si querés, hastiada del kirchnerismo, pero que no te pedía un cambio en la distribución del ingreso. Y cambiar las tarifas de servicio, ¿no? Digamos, subir las tarifas, devaluar y bajar retenciones en simultáneo a la devaluación, cuando devaluaste antes de que se venzan los contratos de futuros, con una meta fiscal, si querés, laxa en los números, pero que después terminaste corrigiendo, y con una meta de inflación hiperoptimista, dado las correcciones tarifarias que tenías que hacer, con un secretario de Energía que te decía, volvamos a los marcos regulatorios de los 90, sin tener en cuenta que para hacer eso, digamos, vos requerías multiplicar, entre otras cosas, por 10 la tarifa eléctrica. O sea, lo que digo, el nivel de desajustes que habían recibido eran muy grandes, y el optimismo respecto a cómo se podían corregir esos desajustes, apelando al crédito, y sin coordinación entre la política fiscal, monetaria, de ingresos. Esteban Bullrich, en ese momento era ministro de Educación, y negocia una paritaria docente en el 40 con una meta de inflación del 20-25 y un sendero de desinflación que llegaba al 5% en 2021, en 2020. Lo que digo es, el libro está escrito en forma cronológica, o sea, tiene los capítulos donde son los 4 años de Macri, ¿no? Digo, recibimos un barco averiado, estamos usando para todos los capítulos del libro las alegorías náuticas, las llamamos, ¿no? Digo, recibimos un barco averiado, la forma en la cual se sacaron todos los controles de capitales, suponiendo que el crédito iba a durar para siempre, el 2017, ¿no? La necesidad de ganar la elección, o sea, aceleren los motores, el 2018 cuando arranca la crisis, el 2019 cuando hubo una decisión política de acelerar la competencia electoral contra Cristina como única estrategia para ganar, para una economía que ya estaba en el marco de un acuerdo con el fondo, y que implicaba una recesión muy rígida. Y después, bueno, la inédita falta de transición, y de nuevo la herencia que recibe Alberto y las decisiones que toma Alberto Fernández, las de arranque, y después, bueno, todo lo que fue el desopilante manejo de la deuda privada, digamos, y en acuerdo con el fondo, el manejo de la deuda de pesos, y bueno, y cómo se fue a hacer. Está escrito como una comedia de enredos, el único problema es que estamos adentro. Cuando hablamos de la herencia, en realidad, si te pones a mirar la historia argentina, todos los gobiernos que asumen con signo opositor al anterior te hablan de que la herencia recibida fue un desastre. Ahora, hay un problema de diagnóstico, es decir, ¿alguien puede asumir un gobierno en la Argentina sin saber la verdad de lo que pasa en la Argentina? Yo creo que el problema que vos tenés es que se confunden propuestas de campaña con capacidades para hacer determinadas cosas, ¿no? O sea, entonces hay un cortoplacismo en la toma de decisiones donde, para periodos electorales de 4 años, con una elección de medio término, donde el gobierno queda como pato rengo, digamos, si pierde la elección, bueno, desde arranque se llega con un diagnóstico, si querés, errado, pero después al segundo año ya tenés que ganar la elección. Y la verdad es que en el caso del gobierno de Macri, yo siempre decía, había un mercado que te pedía una sola agenda, que era la gobernabilidad. Y la verdad es que lo único que le pedía a Macri era la gobernabilidad, y para darle la gobernabilidad le permitió al gobierno de Macri aumentar los desequilibrios macroeconómicos de forma inéditamente alta. O sea, Macri asume con 2,5 puntos de déficit en cuenta corriente, y ese déficit en 2017 llega a más de 5 puntos, 30.000 millones de dólares, de los cuales una tercera parte estaban financiados con movimientos especulativos de corto plazo, o sea, con capitales de muy corto plazo, dólares que entraban para comprar básicamente Levax, lo cual era una bomba de tiempo. Y en términos fiscales también llega con un déficit fiscal antes de intereses en la zona de 3,8 puntos del producto, con los números ya corregidos por la gestión de Macri, y en los primeros 2 años de gestión el déficit se mantiene levemente arriba de 4, pero tenía 1 punto entero de ingresos por año de blanqueo. O sea, en los hechos Macri aumenta el desequilibrio fiscal, en parte por la baja de impuestos, más que por la suba del gasto. Pero, de nuevo, desde el punto de vista del esquema de financiamiento, digamos, apelaste a la deuda en dólares, para poder manejar ese programa monetario con esa deuda en dólares, emitías pesos que los retirabas después con instrumentos de esterilización, y ¿no? Digamos, generaste una bomba de tiempo los primeros 2 años en términos de endeudamiento en dólares. Parte de ese endeudamiento en dólares, acordate que eran letras de cortísimo plazo, eran las LETES,
que los argentinos compraban como mecanismo de dolarización, pero que era muy corto plazo, o sea, nadie pensaba que no se iban a refinanciar, era obvio que se refinanciaban hasta que se generaron de refinanciar, pero la verdad que yo creo que el principal error, más allá de los iniciales, estuvo puesto en la estrategia electoral. Yo creo que la lógica electoral de que solamente Macri podía ganarle compitiendo con Cristina, que esa era la, digamos, si querés, esta dicotomía entre, como se llamaban ambos extremos, el caos o el abismo, digo, terminó generando ese juego binario, que fue una apuesta que yo hice en ese momento como estratega o irresponsable. O sea, si te salía bien, digo, pero salió mal, o sea, fue irresponsable. Digo, la concentración de vencimientos de la deuda que vos tenías inmediatamente después de las PASO hizo que el programa volara por los aires, sobre todo porque tuviste un gobierno de Alberto Fernández que gana la elección, y no hay cooperación entre las PASO y la elección, lo cual si querés es lógico porque ambas partes querían mejorar su posición electoral, pero tampoco la hubo después de octubre y no la hubo en diciembre, bueno, y estamos a 2 años de esto, o sea, deberíamos reescribir ya el último capítulo, digo, de agosto a hoy, nosotros decimos, el dólar pasa desde que empezamos a escribir de 20 pesos a 180, y hoy ese dólar vale arriba de 212 pesos. Y la verdad es que la dinámica se está acelerando y los costos de salida son cada vez más altos. Cuando yo te escuchaba al principio de la nota hablabas del gradualismo, y después recién hablabas de gobernabilidad. ¿Es posible gobernar la Argentina rompiendo ese gradualismo que a veces es necesario precisamente para poder gobernar? Es lo que te dice. Es decir, si vos tenés que hacer los ajustes en la economía como se supone que debieran hacerse, ¿es gobernable la Argentina hoy? Yo creo que es un problema, o sea, sobre todo el problema fue a partir de 2018 para Macri, cuando el mercado, que hasta entonces le pedía solamente la gobernabilidad, le empezó a pedir dos agendas, ajuste y gobernabilidad, y como decís vos, el ajuste no se lleva bien con la gobernabilidad, y menos cuando la competencia electoral implicaba tener del otro lado al kirchnerismo. Si querés, para mí eso fue digamos, lo que termina, digo, si querés, lo que termina haciendo explotar la bomba. No, claramente, digo, el problema ya no es, porque digo, en 2015 el problema que vos tenías es que tenías una economía desajustada en términos de que tenías un salario muy alto, basado en tarifas bajas, perdón, en tarifas muy bajas, en un dólar atrasado, y el esquema de retenciones que tenías en ese momento, ¿no? Digo, pero básicamente si vos tenías que normalizar las tarifas y ponerlas en los niveles del 2001, sin tener en cuenta el cambio en los precios relativos, pensá que el barril de petróleo se había multiplicado por 5 y en ese momento valía la mitad que ahora. Eso implicaba bajar 20% la capacidad de compra de los salarios. Entonces Macri llegó de nuevo para cambiar los modales, no para bajar el salario. Entonces coincido en que tenés razón. Entonces, digo, si tenías margen para financiar el gradualismo era correcto. Ahora, el gradualismo no implicaba ser inconsistente. Parados a hoy, el problema es que no tenés margen para financiar el gradualismo. Y hoy el ajuste macroeconómico de alguna forma está hecho. O sea, y el salario ya está derrumbado. El salario ya es 20 y pico por ciento abajo del de 2015, el salario informal es 30% abajo del 2015, las jubilaciones están a mitad de camino. O sea, el ajuste macroeconómico está hecho. El sector externo, en parte por los precios internacionales, en parte por el agro, es superavitario, pero ahora tenés un desbarajuste macroeconómico inédito, combinado con una brecha cambiaria arriba del 100%, que genera una inédita transferencia de ingresos. O sea, lo que estás teniendo hoy es, lo que digo es el gradualismo, es perpetuar el status quo, que no es lo mismo. O sea, este esquema que estás teniendo hoy es un esquema inéditamente regresivo. Yo en el último informe escribí esto, no se debería llamar combatiendo al capital, la marchita debería decir protegiendo a los amigos. Entonces lo que digo es, el problema es que tenés, claro, el problema es que vos lo que tenés en el medio es este juego, digamos, si querés, extraordinariamente perverso, donde en la discusión con el fondo se confunde todo con todo, y donde la cacofonía que hay entre ambos extremos de la grieta respecto a decir quién se endeudó más, quién, o sea, el nivel de discusión en Argentina es inédito. Por eso la idea era con el libro, bueno, un poco hacer catarsis nosotros dos, ¿no? O sea, un poco lo escribimos para nosotros, pero también poder sentar las bases, porque cuando lo que discutís es Macri contra Cristina, Cristina contra Macri, la verdad es que es inédito. O sea, claramente hay un tema distributivo, y en el medio claramente el punto, digamos, del programa requiere distribuir los costos del ajuste en forma, si querés, equitativa. El problema es que acá estamos todos de acuerdo con que el ajuste lo haga el otro.
Por eso es un poco el epílogo, ¿no? El epílogo es, otra vez volvimos a recrear la historia de gobiernos populistas que llegan digamos, que llegan y desajustan, ¿no? Con política fiscal de ingresos y monetaria extraordinariamente expansivas, y después vienen gobiernos, poner el título que quieras, que intentan corregir los desatinos y para manejar la corrección de los desatinos, aumentan el endeudamiento en la economía y volviste a recrear el ciclo tal cual lo tuviste en el pasado, pero con una cosecha que es 4 veces la que tenías en los 70 y con precios internacionales, digo, que la verdad te hubieran habilitado algo bien distinto. Ahora, debe ser la primera vez que llega un gobierno de estas características prácticamente sin nada, sin recursos, que ese es el problema que estamos teniendo, ¿o no? Bueno, no sé, el peronismo, ¿no? El último gobierno de Perón, digo, no tenía, o sea, le tocó, si querés, el aumento en los precios internacionales y no tenías el salto en la cosecha que tenés hoy por hoy. Es cierto que Perón se muere, digamos, y después viene, si querés, lo que fue la salida, digamos, los controles de precios, ¿no? Y el Rodrigazo, pero bueno, también hasta le tocó ajustar un gobierno peronista. Y al propio Perón le tocó ajustar en el 52, o sea, Perón redistribuye en los primeros 2 años del gobierno, y si querés el plan de ajuste de Gómez Morales, digamos, que reemplaza a Miranda, lo tenés en el 52. Sí, pero sí la lógica del endeudamiento, ¿no? O sea, el problema es que la lógica del endeudamiento se te da, o sea, en un contexto donde yo insisto que el problema no era de solvencia, tu problema era de liquidez, y tu problema de liquidez estaba exacerbado por esta contradicción entre las dos agendas que te pedía el mercado, la gobernabilidad y el ajuste, sobre todo viendo lo que venía del otro lado. Eh, Vos, en el 81, en el 82, Argentina, si querés, defaultea, pero defaultea junto con todo el resto de las economías latinoamericanas. En ese momento habías tenido una suba en la tasa de interés que te reventó, digamos, todos los programas, independientemente de cuál era el punto de partida, ¿no? Digamos, de qué se había hecho con la tablita. Hoy por hoy, si querés, sacá Venezuela del mapa, pero digo, el que está con problemas es la Argentina. El resto tiene, si querés, problemas políticos, pero si querés con un set de estabilidad macroeconómica más grande, y estás en la previa a un escenario de suba de tasas, que todo indica que no va a ser demasiado rápido, más allá del cambio en el discurso de la Reserva Federal, porque el nivel de endeudamiento del mundo desarrollado no les permite ir demasiado rápido con la tasa de interés, pero también es cierto que la tasa relevante para Estados Unidos es la tasa real. Entonces, hoy por hoy, el anuncio de suban la tasa los hace convivir con tasas reales que son negativas, menos negativas, pero siguen siendo negativas. Para el mundo emergente, para nosotros, la tasa relevante es la nominal, ¿no? Digamos, sin descontar la inflación. Con lo cual, digo, estás generando, es un poco como la película esta, No mires para arriba, ¿no? Estás generando la tormenta perfecta. Y decime una cosa, en el libro hacen mención también a la relación con el Fondo Monetario, que hoy por hoy no la tenemos resuelta, pero de alguna manera dicen, si arreglamos, vamos para un lado, y si no arreglamos, vamos para el mismo lado, más o menos es así. No, si no arreglás esto, el nivel de inestabilidad macroeconómica puede ser muy grande. Yo creo que si no arreglás, te vas a arreglar después, o sea, en algún momento vas a arreglar. No veo a la Argentina alejada del fondo durante años, digamos. El problema es que salir de atrasos con el fondo, o sea, los países no lo defaultean al fondo, los países entran en atrasos, es complejo, sobre todo dada la magnitud de la deuda que tiene la Argentina, o sea, requerís un prestamista de última instancia que te dé los fondos para pagarle al Fondo Monetario. Ahora, la verdad es que el nivel de discusión que tuviste en la última semana, o sea, los tiempos que estás teniendo con un banco central que después del pago del cupón del bono, del cupón a los privados esta semana, el lunes, cayeron a 1.400 millones de dólares y tenés vencimientos te faltan 4.600, ¿no? Digo, tenés que pagar ahora 700 palos más a fines del 28 de enero, después tenés que pagar en febrero, después marzo, o sea, marzo es un mes donde no tenés capacidad para seguir pagando con reservas propias. Y usar reservas que no sean propias para seguir pagando, digamos, es el inicio, si querés, de desprenderlo de la llamita a un problema bancario. O sea, la verdad es que yo no entiendo cómo la política puede seguir, digamos, te diría, yo siempre tiendo a pensar que el que está en la gestión tiene más responsabilidad. Pero de ambos lados, digamos, el nivel de discusión hoy por hoy es inédito. Decime una cosa, ¿la Argentina podría vivir sin cepo al dólar hoy?
Yo lo que creo es que podría convivir con una brecha cambiaria mucho más chica. Yo creo que libre movilidad de capitales, como tuviste con Macri, creo que fue un error. Eh, eh, digo, no tenés, o sea, y sobre todo si querías bajar la inflación, digamos, con tasa de interés, ¿no? Digo, pensá que la inflación en Argentina en 2015 estaba en la zona del 25% y después se fue al 40%. Digo, la tasa de interés positiva que vos requerías para darle una señal al mercado de tu compromiso con la desinflación te ponía en el listado de tasas de interés del mundo en la más alta de todas, que el dólar se quedaba quieto. O sea, claramente te alentaba el carry. Y es cierto que el carry es de alguna forma, digamos, si querés, lo que te permite estabilizar si vos lo lográs sostener en el tiempo. El problema es que en el caso de Argentina, digo, de nuevo, la transición política hace que eso nunca termine de ocurrir. Eh, este, respondiendo un poco a tu pregunta, digo, yo creo que vos, este nivel de controles de capitales que estás teniendo, o sea, hoy por hoy estás administrando la escasez. Y creo que el nivel de escasez hoy está en alguna medida autogenerado por la propia brecha. O sea, yo creo que la Argentina no es que tiene un problema de recesión externa como tenía en los 70, si querés. Creo que hoy por hoy la capacidad de la Argentina para generar dólares está. O sea, hay sectores que son productivos y tienen capacidad para generar dólares. Ahora, cuando vos vas a liquidar tu exportación y a vos te dan un dólar que es la mitad que lo que vale en el mercado, vas a hacer todo lo posible por evitar tener que liquidar. Y del otro lado lo mismo, o sea, si vos sos un sector que tiene que importar, va a tratar de... Entonces, esto genera una transferencia de ingresos inédita. Ahora, la tasa de interés de pesos que vos requerís, dado que tu tasa de dólares hoy por hoy vale arriba del 20%, digo, los bonos cortos valen 26%. Digo, no existe, o sea, no hay tasa de pesos que te equilibre sin cepo. Entonces, la forma es normalizar la deuda. Detrás de la normalización de la deuda es que baje la tasa de dólares, en un contexto donde las restricciones van a seguir estando, bueno, que tengas una tasa de pesos que te equilibre un poco esa diferencia. Pero para bajar la tasa de dólares lo que requerís es un programa. O sea, vos tuviste una oportunidad no menor en el arranque de la gestión con una macroeconomía que había ajustado. O sea, Macri había hecho el ajuste macroeconómico, el sector externo fundamentalmente, el fiscal más o menos, porque el campo había anticipado retenciones, entonces parte del ajuste fiscal era el anticipo de retenciones, y además buena parte de ese ajuste se había hecho licuando las jubilaciones con la aceleración de la inflación que no se sostenía si mantenían la fórmula de movilidad previsional. La fórmula la quitó Alberto Fernández cuando llegó y la volvió a poner. Entonces, hoy por hoy lo que tenés es una economía cada vez más indexada. O sea, requerís cada vez más un programa de estabilización. Yo no veo un riesgo de hiperinflación en puerta, precisamente porque no tenés toda la economía indexada. Ahora, terminá de indexar la economía y vas rumbo a eso. O sea, la falta de ancla que tenés hoy en la Argentina es inédita. O sea, la única ancla que tenés es el cepo. Con lo cual, antes de remover el cepo, bueno, decime cuál va a ser tu ancla. Marina, la última. A mí me costó mucho conseguir el libro, Tiempo Perdido. ¿Y ahora? ¿Se consigue o no se consigue? Se supone Para vos es bueno eso, ¿eh? Para vos es bueno que cueste conseguirlo, porque quiere decir que se vendieron todos, pero se acabaron. La verdad que fue te contaba recién antes, fue medio raro porque nos costó mucho conseguir que lo publique. O sea, la grieta no vende, o sea, tratar de escaparse a la grieta no vende. Parecía que no vendía. La verdad que el único que nos lo quiso publicar, tal cual estaba escrito, fue Jorge Fontevecchia, a quien obviamente le agradecemos muchísimo. Pero la restricción en la que el canal de distribución eran los kioscos de diarios. Y hay 4.000 kioscos de diarios, con lo cual una tirada de 2.800, o sea, por kiosco de diarios hubiera muy poquitos. Igual no hay más, esos se vendieron todos, hicieron una nueva tirada, una parte la va a vender de nuevo Jorge a través de los kioscos de diarios, pero ya está en Cúspide. O sea, conseguimos que Cúspide, la librería Cúspide, lo venda. Ya está en la página web, no sé si está en librerías, todavía no lo vi en librerías, pero bueno, fue medio un juego raro esto de publicitar un libro que no está. Pero bueno, me alegro que se venda, la verdad que con Daniel estamos contentos con la... Bueno, y vale la pena leerlo, le decimos a nuestros amigos que vale la pena leerlo, porque además se lee muy rápido, ahí está, se lee muy rápido, son 200 y pico de páginas, no llega a 300. Sí, está escrito como una historia, como decía antes, claro. lástima que estemos adentro de la historia, si no sería una novela divertida. Bueno, una comedia divertida, claro. Bueno, pero también es una forma de sentirte protagonista, que alguien... Bueno,
y de poder compartir la historia. Gracias, Marina. Un beso grande. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nosotros seguimos en este comité de crisis de hoy jueves.